Bienvenidos, queridos y amables televidentes. Siempre ha habido una tensión muy grande entre salvarse por obras buenas que yo haga o salvarse solo por fe en el Salvador. Y esa ha sido como la gran discusión, y yo pienso que hasta ha creado cismas, divisiones muy grandes en grupos, ¿no? La mayoría de las religiones, la mayoría, ¿no? Yo diría que la totalidad de las religiones colocan al ser humano en una dimensión de obrar para agradar. Y la fe cristiana coloca a los hombres, a la humanidad, en la dimensión de creer para ser salvo. Entonces, de ahí se ha suscitado ese dilema y esa tensión entre fe y obras, fe. Santiago creo que arroja luz en esa discusión ya milenaria. ¿Soy salvo por obras personales, que Dios se agrade con que yo las haga y me da la salvación? ¿O soy salvo porque confío en el Salvador, no por las obras que haga? ¿Qué dice usted, amable televidente? ¿Cómo podemos solucionar esa tensión que ha existido entre fe y obras y fe? Pues bien, vamos a darle paso a Santiago en el capítulo 2, verso 14 al 26, donde él nos da una respuesta que yo lo pienso no es ni lo uno ni lo otro, son las dos. Las dos. Sí, la salvación básicamente, como piedra fundamental, es confiar en el Salvador. Las obras son la consecuencia de mi salvación, las buenas obras. Entonces aquí se presenta la gran pregunta: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Yo pienso que ese dilema se soluciona muy fácilmente mostrándome usted con la fe en el Salvador que está haciendo buenas obras. Pero ¿qué tal pues? Hay un grupo por allí que hasta se marcan el antebrazo con el número de la bestia, y ellos dicen que ya no hay que hacer ninguna obra porque son salvos. Pero hay otros grupos por allí que exigen tantas obras, esfuerzos personales de sus seguidores, que minimizan la obra que Jesús hizo a nuestro favor. Repito la pregunta del verso 14. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de un pan, y alguno de ustedes con tanta fe le dicen: ve en paz, caliéntate, sáciate, pero no le damos las cosas que son necesarias para el cuerpo, entonces ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, y otro dirá: yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí está la respuesta a ese dilema. Los que tenemos fe en el Salvador debemos mostrar esa fe en nuestras obras, en vestir al desnudo, en darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, visitar a los enfermos, ayudar a las viudas, capacitar a los huérfanos, visitar a la gente en la cárcel. Porque si por fe ya somos salvos y no vamos a hacer absolutamente nada, entonces ¿cómo demuestro yo mi salvación?
Lo que pasa es que hay un orden. Uno no puede poner la carreta delante del buey. La carreta tiene que estar puesta detrás del buey. ¿Cuál es el buey? La fe. ¿Cuál es la carreta? Las obras. Usted no puede poner las obras adelante y el buey atrás. Usted tiene que poner primero el buey y la carreta va atrás. Yo tengo fe. ¿Cómo muestro que tengo fe? Con las obras, con el testimonio, con ayudar al necesitado. Eso es lo que dice el verso 18 que quiero leer nuevamente. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El que no tiene obras y dice que tiene fe, no le creo. Y el que tiene fe y obras, sí le creo. Por ejemplo, hay mucha gente religiosa que dice que tiene fe, pero su vida es obras completamente contrarias a la fe. Aclaro eso. Hay mucha gente que tiene fe religiosa y pertenecen a la religión dominante en Colombia, pero obran de tal manera como irresponsables padres. Tu obra no me deja ver tu fe. En muchas iglesias cristianas también hay muchos que dicen que son salvos por fe en Jesús y leen la Biblia. ¿Y sus obras? Como esposo, como ciudadano, como persona que puede ayudar. Aquí hay un ejemplo bíblico más hermoso. Un hombre cayó víctima de los ladrones y lo hirieron y lo dejaron casi muerto. Por el camino donde estaba ese hombre moribundo pasó un sacerdote. Tiene fe, es religioso. Vio al herido y siguió de largo. ¿Para qué te sirve tu religiosidad si no tienes misericordia con el que está herido de muerte? Luego por ese mismo camino pasó un levita de la orden sacerdotal de Leví. Se acercó al herido que había sido víctima de los ladrones y siguió de largo. Luego llegó un samaritano, pasó por el camino, vio a su prójimo tener necesidad, estaba herido, suavizó sus heridas con aceite y vino, lo puso en la cabalgadura, lo llevó a un lugar, a un mesón, lo dejó encargado allí al mesonero y le dijo, cuídalo, que al regresar si más dinero has necesitado yo te pago. Y Jesús preguntó, ¿cuál de los tres, el religioso sacerdote, el religioso levita o el que obró samaritano, tuvo misericordia del que cayó en manos de ladrones? Y le dijeron, pues el samaritano. Ve tú y haz lo mismo. De eso se trata. No es pelear entre fe y obras, es hacer las dos. Si tú tienes fe, mi querido católico, y tu vida de testimonio y obras es contraria a lo que dice Dios en su palabra, estás mintiendo, no te salvas. Pero si tú, querido evangélico, tienes gran fe en Dios y ves la necesidad y pasas indiferente a ella, no estás demostrando tu fe. Primero es el buey, la fe, luego es la carreta, las obras. Dios nos ha llamado a creer en Él y a ser parte de la solución. Dios nos ha llamado a salvarnos en Cristo Jesús, en ningún otro hay salvación. Yo no me salvo por obras. Si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, o si yo diera todos mis bienes para una causa, pero no tengo la fe en Jesús, de nada me sirve.
Este es un pasaje muy hermoso en el libro de Santiago, que es un libro controversial. Y aquí dice, la fe sin obras es muerta, y es cierto. Yo pido a todos los que nos escuchan en estas reflexiones, que tengamos en primer lugar el fundamento que es la fe en Jesús, pero mostremos en nuestra vida obras de cambio, porque Dios nos salvó para hacernos andar en buenas obras que Él ha preparado de antemano para todos aquellos que creemos en Jesús. Si tú dices tener fe y vives como si no la tuvieras, yo pienso que estás haciendo un mal ejemplar o un mal ejemplo del mensaje que estamos anunciando. Pero si tú no tienes sino obras, buenas obras, pero vives lejos de la vida de fe de Jesús y de la Biblia, eres muy buen religioso, pero no eres salvo. Primero es la fe y como consecuencia natural son las obras.